Tenemos en línea a una especialista, ella es médica, es Graciela Guaraña, no sé si Graciela nos está escuchando bien. Bárbara Barrionuevo, Sí. Claudio Robín mi nombre. Graciela, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Infectóloga de planta del Hospital Teodoro Álvarez, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Graciela, bueno, en primer lugar, estamos atravesando un momento de la pandemia con números muy complejos. ¿Qué sensaciones o qué o qué análisis hace en este momento usted con estos números? Bueno, si bien los números están lejos de ser alentadores, como ustedes bien comunicaron al principio de la nota, tenemos un récord de casos de fallecidos y hay que aclarar que siempre tenemos una pequeña demora, un pequeño delay en la carga de datos, sobre todo cuando existe un fin de semana largo, un feriado o un feriado puente, hay una demora en la carga de datos. Esto es una cuestión meramente administrativa, dado que implica toda una tarea de cierre de historias clínicas, de carga de datos, y hay menos cantidad de personal trabajando. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos un pequeño descenso en la ocupación de camas de terapia intensiva en el subsistema de salud público de la ciudad de Buenos Aires, si bien es poco, cerca de un 2%, pero es algo. Y sí se ha visto una merma de casos desde la última restricción. Por otro lado está la otra contracara, que estamos viendo gran cantidad de gente, aglomeraciones de personas en protestas, en piquetes y demás, que eso dentro de unos días probablemente va a conllevar a un nuevo aumento de casos. No digo de internados, pero sí un aumento de casos. Eso por un lado. Y por otro lado, la buena noticia es la cantidad de vacunas que estamos recibiendo de distintos laboratorios, de distintas plataformas, y es un dato no menor que se ha incorporado a la vacunación a las mujeres embarazadas, que esto hasta este momento no tenían el acceso. Graciela, justamente que menciona ahora el número de vacunas y la esperanza de que también van a ir llegando para completar también los esquemas de vacunación, hay una cuestión que ya lo dejó también abierta esa posibilidad la ministra de Salud, Carla Bisotti, con respecto a combinar vacunas. ¿Qué se sabe con respecto a eso? ¿Tiene algún tipo de riesgo o sería completamente normal empezar a completar la segunda dosis con otro laboratorio que no haya sido el de la primera? Sí, eso está en pleno desarrollo, la combinación de vacunas, por esta dificultad que ustedes mencionan muy bien, que es el acceso a al segundo componente de la vacuna Sputnik, que es la primera que nosotros tuvimos aquí, que es el componente del otro adenovirus, el adenovirus 5, y existe la posibilidad de combinar vacunas de otras plataformas o incluso de vacunas que sean de virus inactivado, justamente para acelerar y para completar la inmunización en la población, para no dilatar más el tiempo entre esta primera dosis que se dio, este primer componente, y la segunda. Y no olvidar también que ahora ya está en nuestro país cerca de 500.000 de dosis de la vacuna AstraZeneca, que fue completada, digamos, en su proceso en un laboratorio local, que eso también va a contribuir a completar este periodo, digamos, de este hueco, este gap que hubo entre la primera dosis y la segunda. ¿Qué tal, doctora Bárbara Barrionuevo? Le habla, la estoy escuchando muy atentamente. ¿Qué tal, Bárbara? Bien, muy bien. Lo que le quería preguntar, porque esto que le acaba de preguntar Claudio es importante, porque hay muchas dudas, la gente, bueno, primero todo la angustia que generó tal vez este retraso en la llegada del segundo componente, ¿no? Pero la recomendación, si bien se está estudiando en este momento, es que si mañana salen y te dicen, bueno, dale, tuviste la Sputnik, ahora te puedes aplicar la de otro laboratorio, sería dárselo sin ningún problema. Me parece importante poder aclarar bien esto. Claro, el tema de ningún problema en medicina, viste que no podemos decir ningún problema nunca, porque es biología y estamos, digamos, frente a algo que es muy trillado decir, pero es así,
es un virus que tiene año y medio de conocimiento y ya estamos hablando de varias plataformas de vacuna y ahora de combinación de vacunas de distintas plataformas. Así que el tema de sin ningún problema, yo en lo personal no me animo a decir, pero sí me animo a decir que son vacunas que ya están aprobadas en su fase 3 y que tenemos acumulación de datos suficientes como para decir que las que ya están aprobadas son seguras. El tema de la combinación es algo todavía en estudio y en desarrollo. No te puedo asegurar que no va a haber ningún problema. En lo personal, si me preguntas si yo me tendría que vacunar con una dosis de una y otra de otra, yo me vacunaría sí. Bien. No es el caso porque, por suerte, ya tengo las 2 dosis de Sputnik, pero en el caso de que no las hubiera tenido y hubiera tenido una sola dosis como la mayoría de la población, sí alentaría a utilizar una segunda dosis de otro laboratorio, de otra plataforma. Para completar. Bien, ahora, según su criterio, está avanzando la campaña de vacunación, lo que es clave y fundamental, pero bueno, vemos ahora esto del fin de semana largo, lo que venía comentando un poco. ¿Cree que las restricciones tendrían que volver a como estaban antes? ¿Estamos bien así o esperamos hasta que la vacunación esté más avanzada tener que volver a enfrentar números más altos? Si seguimos así, ¿no? No, yo en lo personal creo que ahora hay una centralidad muy importante que es salud, educación, educación, salud. Eso me parece que es en este momento coyuntural. Y creo que ya más restricciones la sociedad ya no tolera. Ya tuvimos un año muy intenso, tanto la población general como el personal sanitario en particular y sobre todo la comunidad educativa. Así que me parece que como estamos y a esta altura del conocimiento, como estamos, podemos continuar. Creo que la población, la gran mayoría, ya tomó conciencia de qué son las restricciones, cuáles son los permitidos, cuáles son las cosas que no debemos realizar, digamos que no nos debemos permitir como sociedad. Y si seguimos en esta línea es muy, muy probable con esta cantidad de vacunas que están llegando, con esta excelente noticia de la fabricación de vacunas en el país y ya este 500.000 de dosis, me parece que como estamos vamos a seguir por una buena línea. La verdad que Graciela es esperanzador, escucharlo también muy interesante por algunos conceptos que nos ha dejado, acompañando una consulta que le había hecho a mi compañera y también para llevar tranquilidad, esta cuestión de algo que se mencionó, que usted lo mencionó, tiene que ver con esto de las embarazadas, ¿no? ¿Qué se puede agregar también llevando tranquilidad a aquellas mujeres que por ahí tienen alguna duda, a aquellas gestantes que tienen que acercarse a vacunarse? Bueno, muy interesante que me lo preguntes. El tema de la embarazada siempre ha sido un tema cuasi tabú y sobre todo con tema vacunas y demás, por el tipo de fisiología que implica, ¿verdad? Y sobre todo en esta enfermedad nueva, en este COVID, que lo estamos conociendo, y las vacunas de las distintas plataformas que se están presentando. Hay ya una cantidad de series, si bien son pocas, porque no nos olvidemos que todos los que son estudios de corte científico tienen cantidad de regulaciones y de legislaciones que hacen que no se puedan muchas veces trabajar con embarazadas, justamente por el riesgo que implica tanto en la embarazada como en su producto de concepción. Pero en este caso, bueno, ya hay material, si bien repito que no son grandes series, pero hay bastante material ya de embarazadas a partir de la semana 14 a 16, es decir, una vez que transcurrió el primer trimestre de la organogénesis, que ya se pueden vacunar y es aconsejable que se vacunen. Bien, doctora, ¿qué tan cerca estamos de una inmunidad de rebaño? Y eso todavía estamos un poquito lejos, fíjense que tenemos inmunizada con las 2 vacunas un poquito más del 8% de la población, con las 2 dosis, no las 2 vacunas, las 2 dosis. Cerca de casi un 40% con una dosis. Eso llevaría a tener más o menos entre un 60% de inmunidad.
Así que todavía de inmunidad de rebaño, para alcanzar el 70%, habría que acelerar este proceso de llegada importante de vacunas que estamos teniendo, la colaboración de este laboratorio local con la producción tan rápida que fueron los lotes y vinieron aprobados por Gamaleya, como para poder, digamos, llegar en los próximos 2 meses a esa inmunidad tan esperada. Bueno, súper claro, doctora, le agradecemos mucho. Para cerrar, si queda algún mensaje, siempre es bien recibido, oportuno y vale la pena reforzar ciertos conceptos. Y si no, bueno, muchas gracias, estaremos en contacto. Sí, como cierre me gustaría dejar este mensaje a la población, que más allá de estas cifras espeluznantes que estamos recibiendo día a día, que no dejemos de cuidarnos, que podemos salir, que con las recomendaciones que vamos a repetir hasta el cansancio y hasta llegar a esa inmunidad de rebaño, vamos a lograr estar como estamos leyendo el diario del lunes en Europa y en Estados Unidos, a esa inmunidad de rebaño para poder llegar a esta nueva normalidad. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Chau, chau.